El yeti, gran primate, situado entre el mito y la realidad, de comportamiento esquivo y aspecto amenazante, constituye un clásico del misterio desde hace décadas. Muchas personas dicen haberlos visto a lo largo de todo el mundo, pero pocas son las pruebas aportadas y muchas las preguntas que quedan en el aire. ¿Son legítimos los avistamientos? ¿Qué dicen los análisis científicos a las pruebas aportadas? ¿Es una leyenda sin sentido? ¿Pueden existir los yetis en la realidad? Y si es así, ¿dónde? Esta es la lista de hechos acerca del yeti que deberías conocer. Las leyendas acerca de grandes primates o incluso acerca de extraños monstruos de gran tamaño o gigantes son tan antiguas como el ser humano y están incluidas en casi todas las tradiciones orales a lo largo del mundo. Bajo el nombre común de yeti se agrupan el migou o abominable hombre de las nieves para los tibetanos, el pie grande para los norteamericanos, el yogui para los australianos, el kunk en los Andes o el chuchunia en Rusia, entre muchos otros. Y se llame como se llame, la descripción dada en los mitos locales es muy similar, al igual que la naturalidad con la que hablan de estos supuestos seres los residentes locales, entre las que destacan las historias de los Sherpas en el Himalaya, en las que los ancianos cuentan con tranquilidad las batidas que organizaron hace casi 50 años para eliminar a estas criaturas a las que consideraban amenazantes. Las declaraciones de personas cualificadas como Jane Goodall, considerada una de las mejores primatólogas del mundo, que cree posible su existencia, han alimentado las esperanzas. Sea de la forma que sea, existan en la realidad o no, los yetis no son algo novedoso, sino que existen en la mente de la gente desde hace milenios, y como veremos más adelante, son mucho más cercanos a la realidad de lo que la mayoría pensáis. Como suele suceder en muchos casos del mundo del misterio, la leyenda del yeti cuenta con un enemigo principal, que es la avaricia del ser humano y las ganas de lograr un dinero fácil. La sencillez de fabricar un avistamiento con el único coste del alquiler de un disfraz medianamente realista y un poco de juego con las proporciones en cámara, más la seguridad de obtener 10 millones de visitas, con las que obtener grandes beneficios por un día de trabajo y la atención de muchos medios de comunicación, hacen que la red esté plagada de vídeos falsos, que sepultan algunos menos espectaculares, que sí podrían ser legítimos y susceptibles de analizar lo que realmente se ve en ellos. Además, el documental de Discovery, en el que se mezcla el incidente del paso de Dyatlov y la leyenda del yeti ruso, con datos reales pero con pruebas falsificadas, ha hecho un flaco favor a la leyenda del yeti, sacrificando gran parte de su credibilidad a costa de unos buenos números de audiencia. Ante cualquier vídeo de este tipo de seres que se os presente, analizadlo con ojo crítico, no lo deis por hecho, y siempre sacad vuestras propias conclusiones. Para que una gran especie desconocida pueda subsistir sin estar catalogada, debe tener necesariamente un comportamiento esquivo y estar emplazada en un hábitat remoto con escasa presencia humana. Además de ello, los primates suelen habitar en zonas boscosas y con abundancia de frutos de temporada, y aunque la evolución podría haberlos llevado hacia otro tipo de adaptación, la enorme cantidad de alimentos que necesitaría un ejemplar adulto hace que necesariamente deba ser un lugar extraordinariamente productivo. Según los supuestos avistamientos, debemos diferenciar diversas zonas geográficas en las que podrían habitar estos primates homínidos. En primer lugar destaca el migou, que habitaría la zona del Himalaya central, en los territorios de China, Nepal, la India y el Tíbet, con múltiples testimonios, tanto de habitantes de la zona como de montañeros de gran renombre internacional, que afirman sin duda alguna haberlo visto, aunque sin embargo, difícilmente el entorno podría aportar lo que una población de animales de ese tamaño necesitaría.
Después tenemos el Bigfoot, pie grande o Sasquatch, que habitaría zonas boscosas del noroeste norteamericano, que aunque prácticamente despobladas, la constante presencia de visitantes hace difícil que una cierta población pudiera mantenerse sin causar avistamientos por docenas. Otro yeti es el Chuchunia, que habitaría en la remota y extensa Siberia rusa, pero aunque en los meses de verano pudiera abastecerse y mantenerse oculto, parece complicado que un animal de ese tamaño pudiera subsistir en el invierno sin realizar grandes desplazamientos al sur o hibernar. Pero existe una zona en la Tierra en la que se han dado avistamientos que sí podría ofrecer lo que un enorme primate necesita para pasar desapercibido y sobrevivir. Se trata del reino de Bután, que comprende la parte final de los Himalayas, con la mayoría del país deshabitado, excepto tribus nómadas, prohibición de escalar las montañas consideradas sagradas, sin apenas turismo, y con grandes e impenetrables zonas de bosque casi selvático, en las que las tribus nómadas afirman enfrentarse a un tipo de bestia similar con frecuencia. Si hubiera que apostar por un lugar que traerá el descubrimiento de nuevas grandes especies, no dudéis en meter vuestras fichas en este reino olvidado y en el Amazonas profundo. Muchas han sido las pruebas realizadas en numerosas muestras recogidas que se afirmaba que eran de yetis. El resultado de los test de ADN desalentador. Perros, coyotes, osos pardos, mapaches o incluso de cabra. Resultado dado por las reliquias del yeti preservadas en templos budistas del Tíbet. Pero uno de los estudios más serios y elaborados trajo una conclusión absolutamente sorprendente, que parece cerrar un misterio y abrir otro, así como una gran bronca entre los pesos pesados de la genética mundial. Brian Sykes, profesor de genética de la Universidad de Oxford, analizó durante 2013 muestras de pelo encontradas en Bután y en el norte de la India, concluyendo que se trataba de una especie de oso que se había extinguido hace 40.000 años y del que descienden los osos pardos y los osos polares. Un enorme oso prehistórico vagando por zonas casi inaccesibles. Durante 2014, Eliezer Gutiérrez, biólogo evolutivo del Smithsonian, refutó las tesis de Sykes con un nuevo análisis genético del mismo material, cuyos resultados posiblemente apuntaban hacia una nueva subespecie desconocida de oso, pariente del oso del Himalaya, o sea, un descendiente y no un ascendiente. Que menos mal que la ciencia siempre nos ha vendido que los análisis de ADN son precisos y exactos, cosa que no discuto, pero la manera de interpretar los resultados a veces trae estas paradojas. De la forma que sea, se podría razonar que una especie de oso de gran tamaño y posiblemente desconocida por el ser humano podría estar causando numerosos avistamientos que se achacan al yeti, en zonas cercanas a la cordillera del Himalaya. En contra de lo que mucha gente piensa, el yeti no es una leyenda sin sentido, y se encuentra más cercana a la realidad que a la fantasía. Algo muy similar a lo que conocemos como yeti, el Gigantopithecus, ha existido en la realidad hasta hace tan solo 100.000 años, 50.000 según algunos autores, que supone un suspiro en escalas de tiempo cósmico. El Gigantopithecus es el simio más grande del que se tiene constancia, que residió al menos en el actual sudeste asiático y cuyas medidas eran las de un auténtico King Kong. Los ejemplares más grandes alcanzarían los 4 metros de altura y estarían cerca de la tonelada de peso, teniendo una fuerza que rondaría la de 50 seres humanos. Y estos gigantes caminaban hace apenas nada por la faz de la Tierra, conviviendo con el ser humano primitivo. Ahora bien, ¿ha podido sobrevivir algún pequeño grupo de esta especie en algún lugar remoto, oculto al desarrollo del hombre? Es complicado, muy complicado, pero podría ser.
En la actualidad se siguen descubriendo nuevos animales e incluso especies que se consideraban extinguidas hace incluso millones de años, como el celacanto, un pez primitivo que se creía extinguido desde la época de los dinosaurios, del que se tienen numerosos fósiles y que reapareció con vida en pleno siglo XX. Por extraño que parezca, las gráficas de descubrimiento de nuevas especies de grandes animales que manejan los biólogos todavía no están planas, por lo que se sospecha que pueden quedar pocas decenas que todavía no han sido descubiertas. Mientras tanto, los restos del Gigantopithecus o huesos de dragón, según la medicina tradicional china, para lo que son destruidos, seguirán siendo la prueba de que hace nada verdaderos yetis poblaban la Tierra. Y esta es la realidad actual del yeti, posiblemente mito, con una base real, una dosis de confusión y unos puñados de picaresca, que probablemente no exista, pero con una pequeña posibilidad de que sea real. Y yo, personalmente, por escasas que sean y por más científico que me considere, no pienso renunciar tan fácil a las preciosas leyendas que transmitieron nuestros ancestros, a las que considero un legado cultural, porque como a veces digo, una vida sin misterios sería mucho más aburrida. Y pobre del débil de mente, que se carcajee de ellas por tontas que sean, porque la única realidad es que se está riendo de sus propios antepasados. Hasta pronto.